¿cómo están? Oigan, hoy escuché algo que quiero compartir con ustedes en YouTube, porque yo nunca comparto estas cosas, solamente hice un video una vez que se llamaba como Abriendo mi corazón o algo así, no recuerdo bien el nombre, pero hoy escuché un TikTok que me dejó con la cabeza literal fuera de mí. Yo siempre pensé, y a ver, aquí vamos a hacer un poco, este es un poco para chicas, y si quieren verlo los chicos también pues igual les puede servir, porque yo me impacté mucho con lo que escuché, pero el TikTok básicamente decía que las chicas empezaban como que a dejar la sexualidad de lado cuando no había confianza. Cuando no había confianza y cuando había decepción. Y yo siempre, cuando tuve ciertos momentos en mi vida, en diferentes etapas y en diferentes instantes, yo siempre pensaba que era un problema mío. Que yo decía, es que yo tal vez no disfruto nada, tal vez yo no siento nada y por eso me pasa esto. Pero ahora entiendo muchas cosas. Ahora entiendo que muchas ocasiones no es tanto que tú no sientas, sino que la otra persona no te da la confianza para que sientas y para que expreses. Y ahí está el problema, porque muchas veces nosotros creemos, porque nuestra cultura nos enseña que tienes que cumplir. ¿Cumplir qué? ¿Y cumplir por qué? Porque yo pienso que muchas chicas y muchas personas ven la sexualidad como un compromiso, como que tengo que cumplirlo porque mis papás me dijeron que cuando me casara lo tengo que cumplir. Pero, de verdad, o sea, hay muchas cosas que uno no sabe y que uno no entiende cuando es adolescente porque no se te explican. Porque se te dice que, por ejemplo, se te dice mucho cuando eres adolescente que no puedes tener relaciones con nadie, que no puedes tener nada con nadie, porque si lo haces vas a quedar embarazada. Y tú te quedas como que, bueno, sí, pero, o sea, explícame si, por ejemplo, hay formas de poder arreglar esto, si hay formas de poder cuidarme. Y lo malo es que la mayor parte de los padres es prohibir en seco, y es como, no lo vas a hacer, punto. Pero a veces eso a nosotros nos dice como, no lo voy a hacer si lo hago. Y ahí está el problema, que empezamos a ponerles límites a las personas, pero no pensamos en que hay que informarnos además de poner límites, porque yo te puedo decir eso de que no, que sí, que si tienes relaciones con alguien quedarás embarazada, ok. ¿Y qué hago? O sea, porque es mucha desinformación en la actualidad y está mal. Está mal porque nosotros merecemos saber, porque merecemos entender, porque merecemos tener más información de la que se tiene, porque no hay información, y porque cuando tú das esta información, la mayor parte de la gente te va a ay, es que cómo te puedes poner a hablar de eso, es que eso no se dice. ¿Por qué no se dice? Se tiene que decir, la gente tiene que saber lo que está bien y lo que está mal. Yo tengo que saber que sí, que si tengo relaciones con un hombre voy a quedar embarazada. ¿Por qué? Porque no me cuidé, porque hice las cosas a lo loco, porque no tuve precaución, porque no fui con un ginecólogo para que me explique, hey, si tienes relaciones con una persona va a pasar esto y esto y esto y esto, puede que te embaraces, puede que no. Ni siquiera nos explica lo de las pastillas del día siguiente. Y eso lo sé yo, al menos hablo por mí, lo sé por una novela, ni siquiera lo sé porque mi mamá me lo explicó, porque no me lo explicó. Yo, cuando era pequeña, tenía como unos 10 años, 11 años, no recuerdo. Y no, tampoco es que yo tenga mucha experiencia y tal. Pero leí un libro que se llamaba Hijo de Tigre Pintito, hablemos de sexualidad. No recuerdo los autores de este libro, pero era muy bueno porque te explicaba demasiadas cosas. La anécdota relevante de esta historia es que yo estaba leyendo. Y pues la primera vez que estaba leyendo este libro me encontré con una palabra que se utiliza para definir el aparato reproductor o una parte del aparato reproductor del hombre. Y a mí se me ocurre ir con mi madre y preguntarle, mamá, ¿qué es un...? Y mi madre se quedó con un cara de, ¿cómo me dices eso? ¿Cómo te atreves a preguntarme semejante cosa? Pero a ver, yo estoy preguntando porque en el libro decía...
Y yo no sé si debí leer ese libro cuando tenía esa edad, no lo sé, pero simplemente lo leí porque estaba ahí, porque dije, bueno, pues estoy leyendo algo y me informé de muchas cosas. Por ejemplo, entendí que en su momento iba a tener mi periodo y que iban a pasar ciertos cambios y que muchas cosas que cuando eres pequeña no te explican. O por ejemplo, vamos a esta parte cuando se dice, por ejemplo, que vas a la escuela y estás, de hecho me acuerdo mucho porque esto también me marcó demasiado en la escuela. Estábamos en una clase, creo que era historia, y de repente llega como una chica del centro de salud con una enfermera. Dice, sí les voy a pedir a los niños por favor que salgan del salón. Y yo digo, ¿por qué? Pues ya, ¿no? Yo tenía como 10 años, me acuerdo, en ese momento, y dije como, ¿por qué lo sacaron, no? Y ya, o sea, como que pues, no pasa nada, o sea, lo sacaron y ya. Entonces, cuando lo sacan, resulta que de pronto dice la chica algo como, bueno, vamos a explicarles a ustedes, señoritas, lo que significa tener el periodo. Yo me quedé con cara de, a ver, ok, ya, nos explicó todo, nos dijo todo lo que teníamos que saber, pero me quedé pensando, ¿hay muchos padres solteros? ¿Sí o no? Y sí, hay muchos padres solteros. ¿Cómo van a ser los padres solteros para explicarles a sus hijas, porque van a tener hijas, no solo los padres solteros tienen hijos, cuando ellas vayan a tener su primer periodo? ¿Qué? O sea, les van a explicar en qué momento. ¿Cómo un padre va a tener la preparación para decirle a su hija? Sí, porque muchos padres leen, pero muchos otros no. Y muchos otros dicen como eso es tema de mujeres. Pero no es tema de mujeres, es tema de todos. Todos deberíamos saber de esto. A lo que voy, con todo este rollo gigantesco que me aventé antes, es necesitamos conocer y saber de nuestra sexualidad, ¿saben? Es importante porque uno nunca sabe en qué momento se van a necesitar ciertas palabras, cierta información y ciertas cosas que se necesitan saber. Pero el punto de toda esta historia es que cuando tú creces y cuando ya tienes tu primer novio con el que ya, como digamos, tienes un trato más cercano, hay cosas que te dan miedo. Por ejemplo, cuando él te habla de sexualidad por primera vez, tú dices como, ¿qué hago? O sea, ¿cómo va esto? Y la mayor parte de las veces no tienes ni idea. Y a veces, y esto tengo que decirlo porque pasa, a veces tú aceptas hacer algo o vivir algo porque no conoces y por la típica amenaza de, ay, pues si no lo haces es porque no me quieres. No es porque no te quieres, porque no conozco, no tengo ni idea, porque me da miedo, porque no tengo idea, porque no me explicaron mis padres, porque no sé a dónde voy a parar si te digo que sí. No tengo idea de nada. Y tristemente, esta es cosa de muchas adolescentes actualmente. Y no tenemos ni idea y aceptamos a veces cosas que no, o sea, ni siquiera conocemos solo por no perder a un hombre. Niñas, el hombre que de verdad quiere estar con ustedes y que de verdad las valore, va a tratar de explicarles. Y si no explicarles, va a tratar de entender que todo tiene su tiempo. Una persona que te quiere no te va a apresurar. A ver, tampoco digo que van a esperar 20 años, porque pues ahí sí está medio complejo, pero creo que una persona que te quiere va a ser consciente de que hay cosas que no conoces y te va a tratar o de explicar o te va a tratar de buscar información o te va a tratar de entender que tienes miedo, que no estás preparada y no te va a decir, ay, pues entonces eso significa que no me quieres. Por Dios. ¿En qué momento la sexualidad se volvió la parte principal? Yo no digo que no sea fundamental porque lo es, pero ¿en qué momento se volvió lo fundamental para que tengas algo con una persona? Yo no voy a dar nombres y no voy a dar datos de más, pero en su momento yo tuve una relación en la que cuando volví con esa persona, yo lo que pensé fue en satisfacer a esa persona, pero no me satisfacía yo. Yo no estaba tan de acuerdo con llevar la relación de la forma en la que la llevábamos, pero era eso o terminábamos. Y es triste, porque al final, irónicamente, por más cosas que hice, pues terminamos igual. Entonces una persona que de verdad te quiere te va a entender y te va a tratar de respetar tus puntos y te va a tratar de explicar lo que él sabe, porque muchas veces
no es que sean más expertos, pero sí tienen un poquito más de experiencia los hombres en ciertos ámbitos y te pueden explicar. Pero no podemos hacer cosas por satisfacer a otros. No podemos tomar decisiones por satisfacer a otros, porque sí lo vamos a satisfacer en el momento. Pero las que vamos a quedar con el problema y con la insatisfacción constante somos nosotras. Entonces, en ocasiones, el TikTok creo que sí tiene mucho sentido porque, pues muchas veces, por no decepcionar a la otra persona, tú haces cosas que no te parecen del todo correctas, que no te parecen del todo bien y a veces, por ejemplo, estás con un chico que es muy guapo, que es muy tal y que pues, es, no sé, atleta y pular y tal, todo lo que tú quieras, pero en muchas ocasiones tú no tienes la preparación porque no te han explicado, porque no te han dado a entender, porque no te han dado a conocer muchas cosas. Y pues pasa que al final esa persona te dice, no, pero es que hay que hacer esto y si no lo haces significa que no me quieres y la chica se frustra y empieza a hacer cosas. Yo lo único que siento es que una persona cuando de verdad esté enamorada disfruta lo que sea que hace, tanto en el ámbito sexual como en el sentimental, como en todos. No lo sé, es un día de reflexión, unos minutos de compartir mis pensamientos con ustedes. Sí, probablemente muchos van a estar en desacuerdo conmigo, pero en realidad todo esto es verdad. Piénsenlo y díganme si sí o si no.